¿Qué tal? Bienvenido a una emisión más de Política y Poder. Hoy conversaremos con Rafael Cardona, un periodista pues de larga data, articulista, columnista, un hombre que ha estado muy cerca de la política y el poder y que la narra en su nuevo libro Fuego de mis entrañas, de Editorial Guernica, y con quien conversaremos hoy esta noche, pues en unos minutos más. Quédese con nosotros, estamos aquí en Política y Poder. Pues como usted ya escuchó y vio, hoy tenemos un invitado de lujo que es el periodista Rafael Cardona, un hombre con una gran trayectoria, y hoy puedo decirle que me precio de decirle mi maestro y amigo a don Rafael Cardona. Gracias por estar con nosotros, don Rafael. Gracias, Guille. Amigo, nada más. Maestro, no. Amigo. Es usted muy modesto, pero mire, hoy quiero yo compartir con el auditorio, pues esta experiencia que he vivido con usted en la parte periodística, pero también invitar a nuestro público a leer esta, no sé si llamarla biografía, testimonio, usted nos ayudará a definir el concepto, Fuego de mis entrañas, el libro en el que usted nos narra, pues parte de su trayectoria, de sus vivencias políticas y desde cómo ha visto y ha manejado o lidiado con la política y con el poder, don Rafael. ¿Cómo definir Fuego de mis entrañas? Bueno, Fuego de mis entrañas es un paginario, es una colección de lo que yo llamo las vivencias que han sustentado mi carrera profesional en un ámbito que hoy, creo yo, está mal evaluado, mal descrito, mal jerarquizado, que es el periodismo a la manera de lo que yo aprendí. Quiero decir con esto que yo viví los últimos años del periodismo caliente. ¿Qué era eso del periodismo caliente? Era el periodismo que se hacía a partir de la fundición del plomo en los talleres de los periódicos, se hacía en caliente y después se pasó a hacer en frío, que fue a partir de tiras fotográficas que se iban pegando sobre cartones y después se hacían negativos y luego se hacían matrices y luego se hacían los periódicos. Sí. Todo ese paso de la rotativa antigua a las rotativas actuales, en donde ya todo va directo a la placa, donde todo se hace digitalmente. Y bueno, alguien podrá decir que esto pues simplemente es la evolución técnica y tecnológica de la factura de ese objeto llamado periódico, que ahora está dejando de existir. Pero también es el abandono de una manera de convivir entre las personas que hacían ese tipo de procedimientos. Y los periódicos eran, en aquellos tiempos, unas cofradías, unas logias, unos clubes, una hermandad de personas que vivían la mayor parte de su tiempo haciendo lo mismo en el mismo lugar. Pero yo creo que también en esta evolución del periodismo, antes había más investigación. Yo no estoy en contra de la tecnología, usted y yo somos migrantes en esta evolución de la tecnología ligada a nuestra profesión periodística, pero me parece que hoy la gran diferencia entre el periodismo de antes y el de ahora, si cabe la separación, en el fondo es la investigación que se hacía de campo, de cuerpo presente cuando había un accidente, un sismo, un terremoto, y no nos dedicábamos a googlear, como dicen los jóvenes. Bueno, es que el abandono de esa convivencia a la que yo me refería hace unos momentos, trajo también consigo las nuevas formas de trabajar. ¿Cuáles son esas nuevas formas de trabajar? Son las formas tecnificadas. Existen enormes bancos de información universal donde uno puede recurrir en vez de ir al archivo del periódico y sacar un sobre lleno de recortes como se hacía en los tiempos arcaicos. En las hemerotecas. O el archivo del periódico. No había mejor hemeroteca
que el archivo de un periódico fundado en 1917, por ejemplo, como Excelsior. Y uno llegaba, buscaba el sobre donde decía Pedro Infante y encontraba 300 artículos y fotografías de Pedro Infante y podía uno escribir algo. Pero también uno lo que tenía que hacer era ir a buscar a una de las 43 viudas de Pedro Infante e ir a buscar a alguno de los hijos de Pedro Infante, y ya no era un periodismo de botones, era un periodismo de vivencias, de acercamiento entre personas. Ahora se cree que buscando las cosas por transparencia y haciendo una solicitud de información para que me digan cuánto costó hacer el segundo piso, ya con eso estamos haciendo periodismo. Yo creo que no. Estamos obteniendo un elemento que nos podría servir para hacer una pieza periodística valiosa si tuviera el complemento de el testimonio directo, personal, humano. Entonces, esto que yo quise decir con el fuego de mis entrañas es un poco esa pasión vehemente que al menos yo tenía y que sentía que era algo que me obligaba, me empujaba, me impulsaba a buscar, no la noticia solamente, sino el enriquecimiento personal a través de la vivencia que me daba la búsqueda de la información. Dicho de otro modo, una cosa es hacer periodismo y otra cosa es vivir el periodismo. Con esto me quedo y dejamos a nuestro auditorio ahí en pausa para ir a una corte comercial y regresar y que nos diga usted desde la atalaya del periodista con más de 50 años de ejercicio, cómo se ve la política y el poder. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí con Rafael Cardona. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Gracias por permanecer aquí con nosotros en Política y el Poder. Estamos conversando con el periodista Rafael Cardona, quien presentó recientemente su libro, y lo invito a que lo lea, por favor, porque además de conocer la trayectoria de este gran periodista, pues conoceremos grandes anécdotas que él vivió con personas que hicieron historia, escritores, periodistas, políticos, pero le dejamos ahí en el escritorio, en el tintero a don Rafael, una pregunta hace unos momentos. ¿Cómo se ve, cómo observa usted y ha observado también en estos más de 50 años de ejercicios periodísticos la política y el poder en México y en el mundo? Porque es usted un hombre que ha recorrido este planeta pues varias veces también. Bueno, yo creo que la política y el periodismo son asuntos indisolubles. El periodismo no busca el poder en sí mismo, pero no hay poder que no se acompañe de una forma de hacer periodismo. Había quienes escribían, había quienes corregían, había quienes formaban, había quienes hacían las páginas, cabeceaban, escribían editoriales, dibujaban cartones, hacían caricaturas, etcétera, etcétera. Entonces, todos los grandes movimientos sociales y políticos de la historia, del Evangelio a la mañanera, han tenido que ver
con la información y con la persuasión y con la propaganda. Entonces, no nos debe espantar que nosotros vivimos en el mismo árbol de la política. Si la política es el tronco, nosotros somos algunas de las ramas de la política. Y no nos llevamos bien. ¿Somos incómodos? ¿Los periodistas resultamos incómodos? Jamás he visto que un árbol tenga el tronco y las ramas paralelos. Nunca he visto paralelismo real entre el periodismo y la política. Los políticos y los periodistas no somos amigos, mentira. Somos convenencieros que mutuamente nos usamos, nos ayudamos a veces, nos obstaculizamos a veces, nos amistamos a veces y nos traicionamos casi siempre. Entonces, el periodista que diga que es muy amigo de un hombre de poder no es cierto. Hace unos días leí un libro maravilloso de Ben Bradley sobre su historia con John Kennedy. Y fue el peor momento de la carrera de Bradley, porque era un hombre que no podía meterse en nada porque incurría de inmediato en un conflicto de interés entre su amigo, que fue su amigo antes de ser presidente, y sus obligaciones como periodista en ejercicio, y entonces eran unos problemas espantosos. Y así nos ha pasado a todos. Todos hemos sido amigos de un político del cual o terminamos enemistados con él porque escribimos cosas que no le gustaron, o nos sentimos frustrados porque no podemos escribir cosas para no lastimar a nuestro amigo. Entonces, esa es una parte muy engañosa del periodismo. La otra parte es que el periodismo solamente puede ser crítico en su relación con el poder. Pero también hay otro engaño. Creer que todo el periodismo tiene que ver con la política, y eso no es cierto. Hay un periodismo que tiene que ver con otras cosas. Sí. El periodismo de el conocimiento de las otras personas, las cuestiones biográficas, las entrevistas, las narraciones, las crónicas de hechos que no tienen nada que ver con la política o que tienen poco que ver en ese momento con la política. Ya después se verá, por ejemplo, si las consecuencias de un huracán se pudieron haber evitado con una buena política de protección civil. Eso se verá después, pero por lo pronto hay que describir cómo entra la lluvia, cómo entra el viento, cómo se lleva una casa y cómo de pronto un barco aparece metido a la mitad de una avenida 1 kilómetro más adentro de la playa. Esas son las cosas que uno tiene que escribir. Ya después averigua uno por qué pasó eso. Pero esta frase que mucha gente dice de que el periodista no pierda la capacidad de asombro, eso es una ñoñez, eso no es cierto. El periodista no debe tener capacidad ni de asombro ni de pasividad. El periodista debe tener curiosidad constante y debe tener la capacidad para decirle a otras personas las cosas asombrosas que él ha visto. Pero no para asombrarse uno, sino para que se asombren los demás, si uno puede lograr una narración bien hecha. Sí. Si uno puede decir las cosas que ha vivido, que ha visto. No todo el periodismo es noticia. No, están los géneros periodísticos. Usted hoy, por ejemplo, es columnista de La Crónica de Hoy, donde leemos diariamente sus columnas que requieren de una investigación y que nos invitan a la reflexión también. Pero usted vivió un suceso muy importante y que me gustaría que nos compartiera al regreso del corte, aquel Excelsior, aquel famoso golpe de Excelsior que dirigía entonces Julio Scherer, después del movimiento del 68, del movimiento estudiantil que marcó un parteaguas en México y en nuestra sociedad.
Lo dejo con esa pregunta, don Rafael, y vamos a un corte comercial y regresamos para que nos cuente usted eso y también su paso por la presidencia de la República de manera muy cercana al presidente Miguel de la Madrid. Vamos a una pausa. No va a dar tiempo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido dinero. a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Ya estamos de regreso conversando con Rafael Cardona aquí en Política y Poder y le dejamos por ahí dos inquietudes. Usted fue un participante activo porque era testigo, era trabajador de Excelsior cuando vino el golpe al periódico. Usted se lo advirtió a Julio Scherer, como lo narra en su libro, pero también transitó de manera cercana del otro lado del periodismo, en la Oficina de Comunicación Social en el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿Cómo ha logrado combinar este paso, don Rafael? Bueno, para comenzar, nunca lo combiné. Una cosa la hice en el año de 1976, lo de la salida de Excelsior, y otra cosa la hice 6 años después, ¿sí? En 1982, cuando yo llegué a trabajar a la presidencia de la República. Entonces, bueno, primero, no se pueden combinar esas dos cosas. No se puede ser a un tiempo caballo y jinete. No se puede. No se puede ser chofer y rueda del coche, ¿no? Entonces, lo que pasó con Excelsior, bueno, yo lo veo muy diferente de como la leyenda lo narra. Uh-huh. Yo veo tres momentos muy importantes en Excelsior. El primero, cuando Excelsior asume una especie de vocería periodística de las políticas del gobierno de Luis Echeverría. Echeverría llega a la presidencia en el año 70 y Julio Scherer llega a la dirección de Excelsior en el año 68. Entonces, Echeverría llega con un proyecto aparentemente renovador y transformador. Y Excelsior o se lo cree o le conviene hacer como que se lo cree. Y empieza a darle enormes espacios al presidente y a sus discursos y a sus locuras. Y a mí, por ejemplo, Scherer me mandó a Suiza, a Ginebra, a platicar con Jorge Castañeda, el primer Jorge Castañeda, el papá de Castañeda Goodman, Castañeda de la Rosa, que estaba preparando en Ginebra los documentos para lanzar la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Y me dijo, vaya y entreviste a Jorge porque tiene lo de la carta, que es muy importante para el presidente. Y tanto similitud tenían que el sector privado, que tenía miedo de Echeverría, simplemente le retiró la publicidad de Excelsior. El primer golpe se lo dio la iniciativa privada. Ahí nació el Consejo Coordinador Empresarial. Ahí nacieron los conservadores organizados que ahora son tan frecuentemente invocados por el actual presidente. Y los empresarios del país se decidieron, como diría Alito, a matar de hambre a Excelsior, quitándole la publicidad. ¿Y de dónde iba a salir la compensación para esa publicidad perdida? ¿De dóde?
Pues de ahí salió, pero el director del periódico, Scherer, simplemente no quería dar la impresión de que él había vendido el criterio editorial del periódico. Entonces, duplicó su apuesta crítica en contra de Echeverría. Y Echeverría se sintió traicionado, mal pagado, mal correspondido, y como una mujer despechada reaccionó tirando las cosas por la ventana, organizó grupos internos de descontento, como me dijo a mí Julio Scherer, podían empapelar el edificio de Excelsior con billetes, y eso hicieron. Y entonces vino un pleito de dos vanidades, la vanidad del director del periódico contra la vanidad del presidente de la República, y ganó la vanidad del presidente, porque nadie le puede ganar, ni desde los periódicos, ni desde ninguna otra parte, nadie le puede ganar a un jefe de Estado, nadie, a menos que le den un golpe de Estado los militares, que son parte del Estado. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? ¿Y cómo viví yo lo de la presidencia? Lo viví con una enorme satisfacción, porque llegué a conocer el funcionamiento de la maquinaria del poder. Yo no participaba del poder, yo era un empleado, un funcionario del segundo nivel, pero tenía acceso a muchas cosas. Vi muchas cosas, oí muchas cosas, aprendí muchas cosas del gobierno, del partido, porque no había otro partido más que ese. No. Bueno, el tiempo no nos alcanza para seguir conversando con usted, pero yo les reitero la invitación a nuestro auditorio a que lean Fuego de mis entrañas si quieren conocer más de estos 50 años, más de 50 años de ejercicio periodístico de Rafael Cardona. No más un cachito, porque el libro es muy chiquito. Sí, bueno, y además narra usted historias muy interesantes que vivió, por ejemplo, con escritores, con artistas, con periodistas. Cita usted una anécdota de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que ahí se las dejo nada más, no la va a contar porque pues ya no tenemos tiempo, pero léanlo, está muy interesante y seguramente para quienes estamos en este ejercicio seguiremos aprendiendo de un grande como ha sido y será Rafael Cardona, con quien voy ahora al cierre del programa en nuestra famosa y gustada sección que hemos denominado A Bote Pronto. Entonces, pues yo le daré 10 conceptos, don Rafael, y usted pues me replica con otros 10, por favor. Iniciamos. Reportero. Gran profesión. Excelsior. Gran periódico. Redes sociales. Una molestia necesaria. Censura. Cada quien escoge con quién sale a cenar. Libertad de expresión. Anhelo y traición. México. Mi país. Redacción. La sucursal del Paraíso cuando está llena. Cuarta transformación. Un horror. Democracia. Una discreta forma de la estadística. Periodismo. Mi oficio. Pues muchas gracias, don Rafael. Les reitero mi gratitud por el tiempo que nos ha dedicado y que nos ha compartido para que vayamos a leer Fuego de mis entrañas. Le agradezco. Pues ojalá que lo lean y que lo compren. Porque claro andamos muy pobres últimamente. No, va a ver que sí, seguramente que sí. La gente lo disfrutará tanto como lo he disfrutado yo. Gracias, don Rafael, y hasta la próxima. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo y su confianza. Y aquí lo esperamos la próxima semana en una emisión más de Política y Poder.